son obras realizadas con cintas, con pegamentos, con pintura también, pero de una forma absolutamente heterodoxa. Y finalmente, también formas que conectan con el mundo del diseño, con el mundo de la historieta o de la ilustración, que antes estaban escindidos y en los artistas contemporáneos aparecen como, digamos, vasos comunicantes, ¿no? Es decir, no hay prejuicios en torno a artes aplicadas y artes autónomas. Bueno, hasta acá un panorama de la pintura de Buenos Aires. Vamos a ir a Rosario. ¿Se está viendo? Sí, se ve. Perfecto. Sí, se ve. Perfecto. Bueno. Caracterizado por luminismos y espiritualismos. Podrán ver a través de la obra de Salvador Rosario. Se corta. No se está escuchando, profesor. Vean ustedes obras de Salvador Rosario realizadas. Te había cortado. ¿Quieres ¿Ahora se cortarlo? siente? ¿Quieres cortarlo? ¿Ahora me escuchan? Sí, va más fluido. Bueno, son obras de Salvador Zaino de corte luminista y espiritualista. Salvador Zaino es un artista italiano que se radica en la ciudad a fines del siglo XIX y que viene con un conocimiento de las tendencias luministas, pero también del simbolismo. Por lo tanto, puede representar la Plaza Belgrano a través de pequeñas pinceladas, trabajando con los colores complementarios, una perspectiva altamente luminista, y por otro lado, unas ninfas del Paraná, que si bien están representadas utilizando insumos luministas, son imágenes que bien se vinculan al mundo mitológico. Hablar de ninfas del Paraná ya nos está hablando de un concepto más espiritualista de la imagen. En la década del 10, donde el arte de Rosario toma curso institucional, vemos la aparición ya pública de los primeros artistas de la ciudad. En este caso, un artista muy representativo es Alfredo Guido, que representa a esta mujer con abanico, siguiendo de algún modo las modas españolas, pero por otro lado, no solo aparece la imagen espiritualizada, sino la imagen del campo arado. Esa obra arando, que fue expuesta en los primeros salones de otoño, realizados a partir de 1917, en Rosario, muestra un campesino que se inclina casi de un modo devocional y vemos el campo arado con los surcos y cubierto por pinceladas filamentosas muy vinculadas a los divisionistas del norte de Italia. Es decir, cómo hay un sentido espiritual, pero al mismo tiempo la utilización de recursos impresionistas y posimpresionistas. Los años 20 y 30 son otro momento del arte de Rosario. Tenemos la recepción en los años 20 de las primeras vanguardias a través de Julio Banzo y Lucio Fontana. Es decir, los años 20 son un momento de diferenciaciones estéticas donde tenemos, por un lado, la recepción de las vanguardias. Verán ustedes una obra cubista de 1919, muy temprana, que ni siquiera las vemos en Buenos Aires, lo cual nos cambia la perspectiva. Luego están
los artistas como Alfredo Guido, reunidos en torno a la revista del Círculo, que se expresan en una clave americanista a través de obras gráficas, a través de grabados, a través de ilustraciones o de pinturas, que toman como tema las Venus calchaquíes, los cacharros del noroeste argentino, en fin, las fiestas populares de Bolivia o del norte, y expresan justamente esta idea de Rosario como sede de una plataforma americanista, otra línea dentro de los años 20, y finalmente la última son las nuevas formas de la figuración, es decir, la figuración de nuevo cuño a través de Collet, de Umbral, de Gallano, de Musto, o de Schiavoni. Sí, todos artistas que están reelaborando el naturalismo en distintas claves estéticas, pero siempre desde una perspectiva moderna. Como verán ustedes, dentro de los años 20, son tres líneas que marcan las diferenciaciones estéticas. Las recepciones de las vanguardias, la perspectiva americanista y las nuevas formas de la figuración. En los años 30, los artistas de la Mutualidad Popular de Estudiantes y Artistas Plásticos son los artistas que retoman los realismos, fundamentalmente, y expresan las problemáticas sociales. Retoman los realismos alemanes, los realismos italianos, el surrealismo francés también, para plantear las problemáticas políticas. Como verán ustedes, un paisaje de barrio de Leónidas Gambartes muestra una calle empedrada y una columna publicitaria con un llamado a un mitin político. Otros artistas como Luis Umbral o Ricardo Sívori están mostrando ya perspectivas más monumentalistas, obras de grandes formatos, expresando una mirada sobre el mundo del trabajo o sobre la marginalidad social. Otros artistas de este mismo grupo, como Bernio Berlingieri, muestran las figuras melancólicas, las figuras mágico-realistas, las figuras envueltas en una atmósfera de quietud, pero también ensimismadas y pensativas. Y el surrealismo a través de Gambartes o de López Armesto, serían la otra tendencia. Es decir, los realismos más furiosos, más políticos, Ups. Fuck. ¿Por qué?
dentro de los neoexpresionismos. Son el momento de vuelta a la democracia, de expansión y por lo tanto de una pintura fuertemente expresiva. Los años 90 plantearían lenguajes más fríos, más controlados, pero no menos intensos. Es decir, las formas pueden estar en calma, pero los contenidos son complejos, son intensos, hay cuestiones ideológicas, hay cuestiones sociales, hay cuestiones existenciales en todas estas obras. Los objetos visualistas son característicos de los años 90 en la medida que aparecen estas tendencias neominimalismos, neopops, neoconceptualismos. Acá vemos obras más mínimas, obras lumínicas u obras que tienen volumen, pero son mucho más mínimas. Y ya en el siglo XXI, una recuperación de la política de otra manera, a partir de la crisis, todas obras fuertemente imbuidas por las problemáticas sociales del momento, como lo expresan las obras de Graciela Sacco, de Fernando Traverso, de Nicola Constantino o de Claudia del Río. Dentro del panorama contemporáneo, los fotógrafos y dibujantes relacionados con la naturaleza o que toman como motivo la naturaleza, la fotografía va a ser una de las técnicas más apeladas por parte de los artistas. Hay grupos de mujeres muy destacadas en el campo fotográfico que después lo vamos a ver más intensamente. También las tendencias que tienen que ver con las instalaciones, el video, lo conceptual, lo monumental, en el caso de Mariana Tellería, o las instalaciones de Paulo Guzmán, con películas que tienen que ver con el universo queer, o las diversas versiones del video que nos está planteando Carlos Herrera y Lila Sigrist en ese momento. También aparecen los monumentalismos pictóricos o gráficos que muestran paisajes de gran escala, u obras que a pesar de la escala estarían planteando una visión monumental. Otra línea la plantean directamente los artistas que trabajan en el espacio, ocupándolo menciones, como es el caso de Adrián Villarrojas en una versión de la Bienal de Venecia de 2011. También aparecen los realismos cultivados por artistas mujeres o por artistas varones. O formas de un arte mucho más intimista, a través de la fotografía. ¿Se cortó? Sí, se cortó. Sí, se volvió a cortar. Sí, vamos a darle tiempo para que se conecte, porque está la imagen puesta, o sea que está... Tiene que estar por ahí. ¿Ahora volvió? Sí, profe. ¿Volvió? Sí, acá estamos ante imágenes más, como les decía, mucho más intimistas a través de la pintura o a través de la fotografía. Un universo más próximo, más cotidiano. En algunos casos realizado por artistas mujeres. Y también este mundo de imágenes que oscilan entre la ilustración, el cómic, el arte autónomo, como lo de Mascachimba, Silvita Lerardón, María Luque, Pauline Fondevila o Máxima Suelli. Es decir, es una forma de intimismo, pero más ligado
a lo caricaturesco, al cómic, a la ilustración. Otro sector de artistas trabaja muchísimo lo textil, con Michel Sicot, Ana Bansi, con Ángeles Mascúa, en volumen o en el plano, el bordado fotográfico, las piezas con volumen realizadas en tela, son formas del arte textil que circulan ampliamente también en el mundo contemporáneo de Rosario. Y hay formas de la abstracción, pero como les decía, son abstracciones que no emergen de una especulación estricta sobre la forma, sino que a veces esa obra puede leerse con un sentido figurativo, si se quiere también. Fíjense ustedes en Carolina Greenblatt o Patricia Espesot. En el caso de Greenblatt es un cartón o papel que está calado con una fotografía de fondo, ¿no? O un mosaico con fotografías y texturas. Y finalmente vemos algunos envíos a los salones de los últimos años. En este caso es una obra de Liana Bianchi y de Ernestina Fabri, que conformaban un colectivo en la Magdalena de hoy, donde ellas están retomando los títulos de las obras enviadas a ese salón y con eso conforman una suerte de poema de gran formato, de texto poético de gran formato. Otros artistas de la última época son Diego Vergara y Clara Borrás, mostrando formas del dibujo y la pintura diametralmente opuestas y con escalas muy diferentes, pero que forman parte del plural panorama contemporáneo. O de Maite Acosta, esta es una obra incluso del año pasado, que muestra cómo algunos artistas reelaboran en nuevas claves los viejos géneros de la historia del arte, como por ejemplo el bodegón o la naturaleza muerta. Y eso muerta con la visión sobre la naturaleza, ¿no? La visión pictórica o dibujística sobre el mundo natural. O la instalación como parte de la escultura. Ya es muy difícil discernir entre escultura, instalación, objeto. La obra de Federico Cardini y de Eugenia Calvo son muy representativas en ese sentido y muy interesantes, muy suscitadoras ambas. Esto es la última producción de Eugenia Calvo o de la última serie de obras, y si bien no es la última de Federico Cardini, está, digamos, dentro de lo más reciente. Y acá, formas de la escultura o de la escultura objeto en Federica López, y en mi mira cuidar es fotografía, pero fotografía que se mira como una escultura. Tiene la capacidad de convertir en escultura aquello que está fotografiando. También vemos formas de lo escultórico a través de la obra de Mariana de Mattei, que toma esculturas de las reservas de los museos y las recubre con un material que las vela, ocultándolas, pero al mismo tiempo no perdiendo totalmente la referencia de que son obras de tal o cual autor, son muy interesantes en distintos colores y que a veces se agrupan en instalaciones complejas. O la obra de Mauro Guzmán, que está más en el campo del objeto, aunque ya expandiéndose hacia una suerte de instalación. Y finalmente, bueno, la performance, que tiene una fuerte presencia en el panorama contemporáneo de los últimos años. Esta es una acción muy interesante de Giulio Gardioli y Fepi Farina, que desarrollaron en uno de los salones. Fue una mudanza que a mí me encantó. Me parece una obra sumamente suscitadora como acción, ¿no? Como acción es interesante porque durante todo el salón iban llevando y acumulando estas obras que estaban en mudanza. Y aquí vemos dos performances o video performance.
la de Vladimir Ojeda, que es el apareamiento del sábalo, una performance sumamente compleja desde el punto de vista corporal, porque él trabaja en el barro líquido, y la otra es una video instalación de Cecilia de Lardón, que se llama Manifiesto, y que, bueno, fue premiada en el Rosa Galisteo. Yo estuve en ese momento y, bueno, me enorgullece que sea la primera obra de video que ingresó al Rosa Galisteo de Santa Fe. Es muy interesante esta obra en Lardón, donde los amigos se reúnen para conformar las letras del abecedario, la manera de sus antiguos abecedarios conformada por figuritas humanas. Una obra muy suscitadora, muy interesante, muy cargada de contenido y al mismo tiempo algo muy sensible y muy cotidiano. Y bueno, acá llegamos al final, donde hemos visto un panorama, de Buenos Aires y de Rosario, que a mí me interesa que ustedes lo tengan desde la primera clase. Desde la primera clase, una cartografía del arte argentino, de Buenos Aires y de Rosario. Son las 7. Tengo más cosas para ver, pero me gustaría que si hay alguna duda o algo que suscite preguntas, abrir la instancia de participación y de debate. Profe, yo tengo una consulta en general de este año. Entonces, por lo que estuvimos viendo, se daría hasta finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Eso sería todo lo que abarcaría este año. Sí, hasta el presente. Lo que mostré ahora es presente, lo último. Claro, sí, pero quizás era un pantallazo más general para... No, la idea es llegar al presente y que el presente esté para ustedes como una asignatura, es decir, seguir las muestras que se realizan en la ciudad, seguir lo que se expone en los museos y en las galerías, frecuentar las exposiciones, porque eso es algo invalorable para ustedes como experiencia, porque se contactan con lo que está sucediendo en el momento y lo acumulan en su experiencia, más allá de lo que vean con nosotros. Esa es la idea, ¿no? Ser un poco el disparador para que la realidad sea un entorno asimilable por parte de ustedes y sea un entorno enriquecedor. No sé si queda claro. Bueno, me gustaría que si hay cuestiones las podamos conversar con total confianza. El año pasado era una catarata, les digo. Así que, bueno, me encantaría que podamos conversar, aquello que aparezca como duda, como comentario, como dudas de la materia, lo podamos conversar en este momento. Sí, todo esto lo veremos más en detalle, es una primera aproximación a través de narrativas. En principio hemos visto las narrativas que han hecho los críticos de arte, luego vamos a ver la de los historiadores del arte, digamos, a través del dictado de la materia, y por supuesto la perspectiva de la cátedra, que es lo que hemos visto en estos dos PowerPoint, ¿no? Los distintos momentos que tienen que ver con distintos estados del campo, distintas tendencias estéticas formuladas por colectivos de artistas modernos y de vanguardia, o más allá de los modernos y vanguardias del mundo contemporáneo. ¿Algo que quieran comentar? Guillermo, había habido una pregunta al principio en las diapositivas sobre las grabaciones de las clases. Por ahí para aclarar esto. Bueno, creo que este sistema no permite la grabación
Y la verdad, dos cosas. En principio, los PowerPoint no son para grabar, porque son una producción personal. Son largas horas de trabajo para formular un PowerPoint. No es algo que uno hace alegremente, sino que lleva horas. Por otro lado, a mí, yo prefiero no la grabación de la clase, sino atender y escribir, atender y convertir en escritura, porque implica una, digamos, operación que queda sedimentada de otra manera. Porque no tiene sentido grabar una clase, porque primero que en la oralidad hay una serie de errores siempre, y el error queda congelado. Y por otra parte, porque el ejercicio de escuchar y de escribir, ya sea escribir literalmente para aquel que quiere registrar fielmente lo que yo digo, o aquel que escucha, comprende y lo vuelca con sus palabras o sintéticamente. Es una operación, pero invalorable, es irreemplazable, chicos, eso es único. Eso es un tesoro que tienen ustedes. A mí me duele la mano. Claro, pero me perdí un montón de nombres. No importa. No, porque no lo quería interrumpir porque había un montón de nombres que los nombres no importan, ¿sabes por qué? Los nombres los vas a seguir viendo a lo largo del año. Esto es simplemente como para que ustedes tengan una primera aproximación. Y miren, cuando yo era estudiante me acuerdo que, no me acuerdo, un solo día nosotros teníamos clase con una profesora que venía a Buenos Aires, Reina Pastor de Toñelli, que ya muerto. Era una marxista exquisita, finísima, que había trabajado con Legoff, con Duby, con grandes medievalistas en París y en España con Vicentín, con los grandes historiadores. Venía a Buenos Aires desde un día. Entonces, a la tarde teníamos las dos clases, Historia Moderna y Historia de España con ella, y los dos prácticos de la materia, que eran aparte. Así que estábamos de las 3 de la tarde hasta, no sé, las 10 de la noche en la facultad. Por supuesto que la mano había que bajarla a tomar agua, qué sé yo, pero eso queda, no sé, para mí es algo irreemplazable, ¿no? Esa experiencia. Esto es mucho más leve, son 3 horas nada más de argentino, de modo tal que yo apelaría a que ustedes escuchen, registren lo esencial de las clases y no se preocupen, chicos, porque después ustedes leen. ¿Qué es lo que leen? Lo que vale. Nosotros no les vamos a tomar examen sobre la oralidad, porque eso sería confinarlos a un seguimiento literal de mi palabra. Y yo no quiero hacer eso. Quiero que mi palabra sea nada más que un disparador para que ustedes después puedan leer, comprender y hacer sus evaluaciones escritas domiciliarias. ¿Me explico con esto? ¿Saben cuál sería, desde mi punto de vista, el problema de no, cuando uno no puede asistir a la clase, se pierde un montón? Y a veces por un problemita, por eso el tema de las grabaciones, en estos años hemos estado acostumbrados a esto, a que el profesor o la profesora lo dejaba y el que no podía asistir por un problema X, después lo veía tranquilamente. Vos no te preocupes porque siempre hay dilación en las clases y las clases son como un paraguas, son como un contexto para la lectura, son una especie de apoyatura, por supuesto, que da una columna vertebral. Que falte en una clase no pasa nada realmente, porque, digamos, nosotros estructuramos las cosas de modo tal que ustedes a través de las lecturas van cubriendo las distintas parcelas del programa, y también hay lecturas complementarias, que son todas muy amables, que son lecturas lindas, que tienen textos, que tienen imágenes, que son catálogos de muestras,
hemos hecho muchas curadurías, eso les va a servir a ustedes. Y desde ya les va a servir mucho también la muestra que se inaugura mañana en el Museo Castañino, La ciudad ante el espejo, que curamos con Adrián Armando y que es de artistas de Rosario. Son los artistas de Rosario en la colección histórica del Museo Castañino. Se llama La ciudad del espejo porque la idea es que la ciudad puede verse de algún modo reflejada en las obras de esa colección. Son alrededor de 300 obras en la planta baja, o sea que tienen para ver mucho. Es una suerte que coincida con esto, porque ustedes ahí van a tener arte de Rosario para ver. Hay mucho arte de Rosario allí, y arriba hay una muestra temporaria que va a durar hasta avanzado junio, que es Ojos de Cristal, obras de Aldo Magnani, un artista muy característico de los años 50, que es un realismo geométrico. Son dos oportunidades, lo de Aldo, véanlo, porque esas obras están reunidas aquí, uno no sabe cuándo vamos a poder reunirlas de nuevo. Aprovechenlo. Profesora, ¿a qué hora es mañana? ¿A qué hora es? A las 7. A las 19. Aprovechen el Museo Castañino, aprovechen el macro. Aprovechen el Museo Esteves, aprovechen el Museo de la Ciudad, aprovechen el Museo Histórico, aprovechen los museos, aprovechen las galerías, vayan a todas las galerías, vean todas las muestras. Es muy importante, es muy importante. Esa no se puede ver virtual. Pueden ver virtual las muestras anteriores del Museo Castañino. Recomendamos que estén en la página. Las muestras inauguradas en 2018 hay un Castañino. Nosotros participamos con Adriana con una de las muestras, eso es pasado después, pero después derrames de la colección, que es de Roberto Eche y Nancy Rojas, y la de Carlitos Herrera y Teresa Petrino, que hicieron en el macro. O sea que son tres muestras que está bueno para que las vayan a ver en internet. Y esta veanla personalmente, porque la experiencia presencial frente a la obra es insustituible. Hay obras que no se llenan nunca, o rara vez. Así que hay obras fantásticas, fantásticas. Pero aprovechen los museos, más allá de la muestra nuestra, vean todo lo que hay en los museos. Tienen el privilegio de tener museos buenísimos en la ciudad. Eso es fantástico. Aprovechenlo, tómenlo productivo. Esta materia, yo creo que es un llamado de atención sobre el arte de la ciudad y sobre los artistas de la ciudad. Pues nosotros tenemos arte y artistas al nivel del mundo. Nosotros cuando miramos el arte europeo, lo miramos desde el arte de Rosario. Cuando yo miro los museos italianos o españoles o franceses, pienso en los artistas argentinos. Digo, mirá esto, como tal, esto otro. Es decir, como nuestros artistas. Hay que mirar desde Rosario, pero hay que conocer Rosario. Porque nosotros estamos a nivel de cualquier ciudad del mundo. Se lo puedo asegurar. No tengo gran experiencia internacional, pero lo que conozco me da la pauta de que el arte de Rosario está verdaderamente a la altura. Se lo puedo asegurar. Si ven arte contemporáneo en Rosario, está a la altura de lo que ven en el Ballet de Tokio de París. Para mí. Desde mi opinión. No tiene nada que envidiarle. Nada que envidiarle. Y por supuesto el arte histórico. Así que traten de verlo. ¿Alguna pregunta? Vino a la mente, profesor, a María Suardi, por ejemplo, a Mele Luñar, a Cerón. Esos son también personas inolvidables en el arte de Rosario. Bueno, en la muestra está La ciudad del espejo, hay una sala donde hay 3 obras de Cerón inmensas y obras de María Suardi, de Anselmo Piccoli, de Lucio Fontana, todas las variantes de la abstracción. Esa muestra comienza con Emilia Bertollet y termina con Mele Luñar. Porque una de las preocupaciones ha sido la presencia de artistas mujeres, que son minoritarias en las colecciones
la mayor cantidad de mujeres posibles. ¿Se escuchó? ¿Lo puedo volver a repetir? Sí, que ha sido un esfuerzo incluir a las artistas mujeres, porque uno va narrando en una exposición. Entonces, construye con las obras que son de la colección del museo. Alguien preguntó por Usandizaga, también es Usandizaga, obviamente. Están los artistas que pertenecen a la colección del museo. Eso es un condicionamiento. Solo los que pertenecen a la colección. Y dentro de los que pertenecen a la colección, uno los va ubicando de acuerdo a una narrativa para que sea un recorrido coherente, para que al público le deje un seguimiento. Esa es la idea. ¿Yo puedo decir algo? ¿Se cortó? Oh. ¿Ahora? Ahí está. No, más que una pregunta es un comentario a la cátedra, que realmente es bellísimo, porque primero como mujer, uno me siento halagada la muestra de mujeres. Y otro como señora, tratar de entender todo el arte joven me es apasionante, porque el arte histórico es bellísimo, me encanta, lo estudio, me fascina. Pero bueno, estoy abocada a entender la expresión de los jóvenes que me interesa tanto. Y bueno, creo que esta cátedra me va a dar el espacio, así que muy contenta. Ojalá lo que decís es muy grato. Primero porque muestra la predisposición a comprender. Yo recuerdo que en los años 60, cuando se dio una discusión en la Academia Nacional de Bellas Artes, entre Butler y Pairó, que Butler rechazaba los colchones de Martin Luther King, y Pairó le dijo que él tenía la obligación de comprender ese arte nuevo. ¿No? Uno tiene que acercarse a todas las formas del arte, por más discutitivas que resulten, porque todo tiene un sentido, ¿no? Y lo de las mujeres, bueno, yo aquí en casa, Adriana, que ha hecho muestras señelas muy tempranas sobre el tema de mujeres, Rosario, ustedes van a tener para la lectura dos trabajos de curaduría de muestras sobre cómo los artistas varones veían a las mujeres y cómo las mujeres producían, por otro lado. Estamos muy familiarizados con el tema y una de las preocupaciones fue cómo hacer las cartelas de la exposición de modo que ¿Se cortó? ¿Volvió? Ahora. Bueno, a veces la E resulta como una sonoridad disruptiva, entonces tratamos de buscar las formas de la redacción que fueran comprensivas, sin usar el masculino universal, ¿no? Que por supuesto no lo tiene muy enraizado, más allá de que ideológicamente acuerda con el movimiento de mujeres, es algo muy atávico, ¿no? Muy, digamos, que se ha hecho, se ha consolidado. Entonces, romper todas esas formas del habla son muy lentas. Se va a evaluar los exámenes. Bueno, para Pamela, que si me está escuchando, me pregunta cómo se evalúan los exámenes. Van a ser 3 exámenes. Uno a fin del primer cuatrimestre, otro a mediados del segundo y un trabajo final. Todos escritos y domiciliarios. Y con esos tres se saca el promedio y hacemos la promoción directa. Así que realmente no promueve el que no quiere promover. Para nosotros es muy grato poder también, a ver qué es esto, también tocan los happenings. ¿Qué sería esto? ¿También tocan los? Sí, claro. Los happenings son los años 60, imagínate. Así que, más que vistos, sí, por supuesto.
Por supuesto. Me gustó mucho con la clase, muy clara la explicación. Bueno, me alegro que les resulte grata la forma de hablar. Quiero decir que estoy acompañado por personas en la cátedra que para mí son un orgullo. Elizabeth y Luciano son dos personas muy promisorias, son doctorandos actualmente, están haciendo investigaciones, están dando su palabra en la historia del arte argentino y de la ciudad, y verdaderamente para mí es un orgullo de que estén en esta cátedra acompañándome. También una auxiliar alumna, que es Juliana Ferrari, que cursó en el primer año de pandemia y persistió hasta hoy. Así que, bueno, estoy muy contento con las personas que me acompañan, y quisiera darle la palabra a ellos para que, bueno, planteen sus puntos de vista y se contacten también con ustedes. ¿Podés comenzar vos, Eli? Sí, yo nada más lo que quisiera recordarles es que, digamos, antes de finalizar, es que recuerden que la semana próxima es día no laborable, así que nos vamos a encontrar el otro jueves, donde vamos a ver distintas perspectivas sobre arte en Rosario, en Córdoba y en Santa Fe. Todo eso está dentro del campus virtual. Digamos, todo el material, los PDF los pueden descargar junto con el programa, el listado de lecturas que se van a dar durante el año, y también el blog de la cátedra del Centro de Investigaciones, donde pueden ver la revista separata con un montón de artículos de historiadores de Rosario, de Buenos Aires, de distintos espacios del país, con textos muy interesantes que también les van a resultar como un complemento y un aporte a todo lo que se va a ver durante el año. No sé, ¿qué preguntan? Sobre el examen domiciliario, no sé si quieres comentar algo. No, explícale. Bueno, no, que consiste, digamos, en un típico examen que se realiza en la casa, domiciliario, por ende, con una serie de preguntas muy sencillas que van a poder responder con los textos. Sí, pero en un sentido no literal, sino tratando de comprender lo que dicen los textos. Sí, Aida, ¿querés consultar algo? Pensé que me levantado la mano. No, perdón, me estaba acomodando la luz porque se hizo de... Gracias. En eso consisten los exámenes domiciliarios. Serían 3, como dijo Guillermo, a mediados de año, otro a final de año, se computan las notas finales y eso será la forma de evaluación de la cátedra. O sea que no, lo que sí tienen que hacer durante el año es ir siguiendo las lecturas, no quedarse con eso, porque es importante que vayan siguiendo, también para entender lo que va diciendo Guillermo. Como decía una compañera, a veces si no pueden llegar a tiempo, no pasa nada, porque no le damos prioridad, digamos, a las asistencias. Y justamente los exámenes domiciliarios consisten en preguntas sobre los textos, no sobre lo que se dice en las clases puntualmente, donde a veces hay apoyos a los textos, lecturas guiadas, pero lo importante son lo que plantean las hipótesis que plantean los textos. No sé si Luciano querés mencionar algo más. Bueno, ahí Fernanda levantó la mano. No sé si... Sí, yo quería consultar porque nada, el pantallazo de el profe me gustó y quería saber qué texto, qué texto podríamos empezar a leer para poder entender más esto del arte argentino en Buenos Aires, como para yo poder, digamos, ir acomodando todo lo que el profe dijo en la clase, como para así los textos están todos cargados en el campus por orden de lectura. De hecho, pueden ver un archivo de que dice
de Bellas Artes mostraron el estado